Entonces, como lo que habíamos comentado, ahora vamos a empezar a analizar fuerzas que se llevan a cabo sobre una carga puntual debido a un cuerpo que puede estar cargado en su longitud, en su superficie o en su volumen. Para ello yo tengo a mi espacio tridimensional. Entonces, tenemos el espacio tridimensional. Espacio tridimensional. Entonces tenemos una carga puntual, Q. Q, no sé, bueno, de Q, bueno, aquí la pongo porque esta Q ya me quedó mal. Q. Q', tenemos una carga puntual Q', cuya posición está definida por el vector de posición. R vector de posición prima, y vamos a analizar el caso más simple. Cuando un cuerpo cargado en su superficie, aquí está, tiene una densidad de carga lineal. Una densidad lineal de carga, lo pueden llamar como densidad de carga lineal o densidad lineal de carga. Muchas veces en algunos libros lo van a encontrar como densidad longitudinal de carga. Esta densidad lineal de carga está denotado por la letra lambda, siendo igual a la cantidad de carga que hay en una determinada espacio de longitud. siendo igual a la cantidad de carga que hay en un denominado espacio de longitud. Ya ven que la cantidad de carga se puede manejar como incremento de la carga y un intervalo de longitud o magnitud de longitud se puede manejar como un intervalo de la longitud. Y nosotros sabemos que de hecho las derivadas están en función de un incremento en la carga con respecto a un incremento, es una relación de un incremento de una cantidad con respecto al incremento de otra cantidad. Es decir, nosotros podemos encontrar la definición de la densidad lineal de carga en términos de una derivada, en este caso de la carga con respecto a la longitud, porque tenemos la relación entre un incremento de carga con respecto a un incremento de longitud, o cantidad de carga con respecto a cantidad de longitud. En este caso estamos hablando de la densidad lineal de carga. Entonces, este cuerpo con una densidad lineal de carga, su ubicación en el espacio está denotado por el vector R, que podría estar indicando este punto, o R, que podría estar indicando este punto, o R, todos partiendo desde el origen, que podría estar indicando este punto, o R, que partiendo del origen, que podría indicar este punto. Es decir, el vector posición del cuerpo con densidad lineal de carga está variando a lo largo de la longitud del cuerpo, pues por eso que tiene una densidad lineal de carga. Muy bien. Entonces de tal manera que yo voy a recordar que la fuerza de Coulomb para el espacio tridimensional está dada por esta expresión que ya analizamos en otras ocasiones, 1 entre 4pi epsilon de la carga, en este caso sería la carga prima de esta partícula con respecto a incremento en la carga de este cuerpo con densidad lineal de carga por la resta vectorial de la posición del cuerpo sobre el cual se quiere analizar la fuerza, es decir, R', menos el vector que me está denotando las diferentes posiciones que ubica en el espacio el cuerpo con densidad lineal de carga, menos el vector R. Muy bien. Todo esto dividido entre el módulo al cubo de la misma diferencia vectorial. El vector que denota la ubicación en el espacio del
de la carga con respecto a la cual se quiere analizar la fuerza, menos el vector posición que define las diferentes ubicaciones del cuerpo con densidad lineal de carga al cubo. Y ya hemos visto esta expresión. Muy bien. Ahora pero falta aquí un detalle. Si estoy considerando un incremento en la carga debido a toda la carga que contiene este cuerpo, desde este punto, desde su punto inicial hasta su punto final, entonces también debo manejar un incremento en la fuerza. Porque aquí la fuerza no se debe a un solo punto, sino que se debe a varios puntos de carga ubicados sobre la longitud del cuerpo. Aquí está, incremento en la fuerza, también manejándolo como un intervalo, que en sí es el concepto de la diferencial que ustedes ya han visto. Y las diferenciales son intervalos o incrementos de algo. Incremento de la carga con respecto al incremento de la fuerza. Muy bien. Y considerando que estos se pueden tomar en cuenta como diferenciales, yo voy a despejar la diferencial de la fuerza, haciendo pasar esta diferencial al otro lado de la igualdad como una integral. Entonces tendría que la fuerza que se aplica sobre la carga Q, que podemos ponerle F', porque aquí tiene prima, pero en otras ocasiones simplemente lo dejan como la fuerza. Sabemos que estamos hablando de la fuerza que se lleva a cabo sobre la carga Q, la fuerza igual a 1 entre 4pi epsilon, de la carga Q' por la longitud, la densidad lineal de carga, de la integral de longitud, la integral de contorno, bueno, que muchas veces lo manejan como contorno, longitud, contorno, la integral de longitud, o aunque ahorita voy a aclarar todo eso, del numerador, que es del dominador, que se define por medio de la resta vectorial del vector posición de la carga con respecto a la cual se analiza la fuerza, aunque de la carga con respecto a la carga, de la fuerza que se lleva a cabo con el vector posición de la carga sobre la cual se está llevando a cabo la fuerza debido a su interacción con el cuerpo con densidad lineal de carga, menos el vector posición que nos denota las diferentes posiciones del cuerpo con densidad lineal de carga, muy bien, entre lo que está aquí, el módulo del vector de la diferencia de vectores, que está en la parte del numerador, el módulo al cubo, por la diferencial de longitud. Y ustedes me dirán, ¿dónde quedó esta expresión? El incremento en la carga. Lo que pasa es que el incremento en la carga lo despejé de esta expresión. Tendría que el incremento de la carga, o la diferencial de la carga, es igual a la densidad lineal de carga por la diferencial de longitud. Y lo sustituí en esta posición, de tal forma que la densidad lineal de carga la vamos a considerar como una constante. Es por eso que al sustituirla aquí salió de la integral de acá a acá, de aquí a acá. Y la integral, y recuerden, cuando nosotros pasamos la diferencial al otro lado de la igualdad como una integral, haría que la integral sea con respecto precisamente a esta diferencial, la diferencial de longitud. Y aquí ya tendríamos nuestra expresión para poder definir la fuerza que se aplica sobre una partícula puntual debido a la interacción con un cuerpo con densidad de carga lineal. Muy bien, vamos con un pequeño ejemplo para que este concepto quede aclarado de una mejor forma. Entonces tenemos el siguiente diagrama. Siguiente diagrama. Ahí está. Tenemos el siguiente diagrama. Y ustedes me dirán, pero estábamos analizando es el espacio tridimensional. ¿Cómo es posible que hayamos pasado el espacio bidimensional? Lo que pasa
es que nosotros vamos a analizar cuerpos que son similares a varillas, los cuales pueden representarse fácilmente en un solo eje, por tener esa condición de ser cuerpos rectos que se extienden a lo largo de una línea, que podríamos tomar como el eje X, el eje Y o el eje Z. Y además nosotros haciendo coincidir la posición de mi cuerpo con densidad lineal de carga con uno de los ejes, simplificamos el sistema, de tal forma que llegar al resultado final va a ser más sencillo que si nosotros colocamos este cuerpo con densidad de carga lineal de manera arbitraria, en un lugar fuera de la posición de los ejes, porque ahí tendríamos que estar haciendo cálculos con las fuerzas que se proyectan sobre todo el espacio tridimensional, cuando podemos facilitarnos todo este proceso si hacemos coincidir la posición del objeto con uno de los ejes, permitiéndonos que las fuerzas que interactúan con esta carga puntual, con carga Q', puedan expresarse en un solo plano. Porque hagan de cuenta que el cuerpo con densidad lineal de carga estuviera arbitrariamente en cualquier posición. Entonces yo tendría la carga por aquí y todo en el espacio tridimensional. ¿Puedo yo hacer ese cálculo? Sí, pero resulta demasiado complejo. Lo mejor es hacer coincidir hacia el eje X, el eje Y o el eje Z con este cuerpo. Y como tenemos un solo punto de posición, podemos hacer que tanto el eje como la partícula existan en un solo plano, permitiéndonos expresar las fuerzas de manera bidimensional, lo cual nos facilita el proceso de solución. Y ahorita van a ver lo fácil que es tomando en cuenta esta idea. Entonces, tenemos un cuerpo con densidad lineal de carga, el cual existe desde x igual a menos 3 hasta x igual a 5. La partícula puntual con carga Q' está ubicado en el espacio bidimensional con coordenadas en 3,3. Yo quiero calcular la fuerza que este cuerpo cargado en su longitud con una densidad lineal de carga ejerce sobre la partícula puntual con una carga Q'. Entonces voy a utilizar esta expresión, la de aquí. Muy bien. Pero antes, lo que a mí me interesa saber es qué vectores me podrían definir la posición de mi partícula puntual, de mi carga puntual, y qué vector me permitiría saber la posición de todos aquellos puntos que ocupan el espacio el cuerpo con densidad de carga lineal. Vamos a empezar con la partícula puntual, que es el vector R'. ¿Cuál sería su vector posición? Bueno, su vector posición sería 3, y vector unitario, más 3, porque está en 3,3, y 3 y vector unitario, más 3, J vector unitario. Muy bien. Ahora voy a definir aquel vector que me permite establecer las diferentes posiciones que ocupan los puntos que conforman mi cuerpo con densidad de carga lineal. Tenemos al vector R para hacer. El vector R va a estar indicando todos aquellos puntos. Todo el vector R para acá. Todos aquellos puntos, mi vector R. Mi vector R, por lo tanto, va a estar variando de aquí a acá. Pero va a tener un valor constante. ¿Cuál es su valor constante? Va a permanecer en y igual a 0, porque su variación es a lo largo del eje X, desde x igual a menos 3 hasta x igual a 5, pero siempre está en y igual a 0, de tal forma que va a tener una variación en x sobre un x más 0y, porque siempre se encuentra en y igual a 0, de tal forma que lo puedo simplificar como xy. Ahí está. XY, muy bien. Déjenme ver qué otro detalle hay que incluir aquí. Por ejemplo, ¿qué tal si mi cuerpo con densidad lineal de carga no hubiera estado en esta línea, sino en una línea paralela? ¿Qué tal si hubiera estado aquí en y igual a 1, o en y igual a 2, en y igual a menos 1, en y igual a menos 2, o y igual a 1? Bueno, lo único que tendría que agregar es esos cambios aquí, más en menos 1 y. Miren, estaba utilizando dos diferentes sistemas. Si utilizo y vector unitario sí está bien, y vector unitario, ya me confundí por un rato con esta x, pero no, sí estoy utilizando para la proyección en x, el y vector unitario, y la proyección en y, j vector unitario. Muy bien, entonces, como les estaba comentando, si mi cuerpo con densidad lineal de carga se ubicara aquí en y igual a menos 1, y igual a menos 2, lo único que tengo que hacer es registrar los cambios en esta posición, aquí, menos 1, menos 2, o en 1, o en 2, 1 o 2, y así.
Muy bien, entonces ya tendría todo. Vector de posición de la carga carga puntual, ya está. Vector que me permite, sí, porque está en y igual a 0 y sus valores. Sí, exacto. Muy bien, ya tendría estos dos vectores. ¿Qué me pide la expresión? Que haga esta diferencia de vectores, es decir, este vector R' de la carga puntual menos el vector que me permite definir las diferentes ubicaciones en el espacio del cuerpo con densidad lineal de carga. Voy a hacer ese proceso. Entonces tendría R' menos R, y esto me da 3 menos X. Aquí está, 3, porque es este menos este menos este. 3, y las proyecciones en X se restan con las proyecciones en X, las proyecciones en Y se restan con las proyecciones en Y. Entonces 3 menos X, aquí está. 3 menos X, y luego tendremos 3 menos 0. 3 menos 0, ¿cuánto nos da? Pues 3. Más 3j vector unitario. Ya está, muy bien. Ahora yo quiero obtener esta expresión, esta de aquí, miren. Ya tengo esta de acá. Estos datos ya me los están dando. Me lo han dejado como una incógnita, porque el resultado podría estar en términos del valor de la partícula de la carga puntual, que podría ser 3 microcoulombs, podría ser 5 milicoulombs, podría ser 4 coulombs, podría ser 2.84 por 10 a la menos 5 coulombs. Habrá ocasiones en las cuales ustedes, cuando resuelvan un problema, verán que el profesor simplemente les dice la carga puntual. Habrá otras ocasiones en las cuales les dé el valor de esa carga puntual, y lo único que tienen que hacer es sustituir dicho valor en el lugar que le corresponde, y todo se realiza exactamente igual. Solamente que aquí, como ya tiene el valor, lo único que harían al final en su respuesta es colocarlo y multiplicarlo por estos valores para así tener una magnitud constante. Aquí va a haber ocasiones que les gusta no dar el valor para generalizar el resultado, como en esta ocasión. Entonces ya consideramos, la anotamos tal y como está aquí. Aquí ya tenemos, aquí tal y como está aquí, dado que no nos han dado un valor constante, sino que han decidido generalizar esta forma de generalizar este problema. Aquí tampoco nos están dando la densidad lineal de carga, pero mismo caso con la carga puntual. Va a haber ocasiones en que nos dan la magnitud de la densidad lineal de carga, que en la mayoría de los problemas va a ser una constante. Va a ser una constante con el fin de no hacer un análisis matemático tan profundo de estos problemas, porque a este nivel y en este semestre no se busca algo tan complejo. Entonces, les pueden dar como no les pueden dar estos dos valores. Por lo general no lo hacen. Habrá veces que sí los dan, y lo único que tendrían que hacer ya al final del resultado, multiplicarlo con la calculadora y luego dividirlo entre los valores entre las magnitudes del denominador, cuyos valores ya conocen. Pero todo lo demás se maneja, les repito, de una forma exactamente igual. Entonces ya tendríamos esto, ya teniendo las consideraciones que les acabo de comentar para estas magnitudes, ya las dejamos tal y como están escritas en esta posición, y acabamos de definir este vector, el de aquí, para este ejercicio en particular. Esta es la expresión generalizada. Para este ejercicio en particular, con estos datos es igual a este vector, a esta diferencia de vectores. Esta diferencia de vectores es igual a esta expresión vectorial. Me falta obtener esta. Muy bien, vamos por pasos para que no nos confundamos, porque a veces eso pasa. Habrá personas que ya tienen una habilidad tan profunda en las matemáticas, con el solo hecho de ver esta expresión ya van a escribirla. Pero prefiero que lo manejemos paso por paso para que no nos confundamos. Entonces tenemos la magnitud de este vector. La magnitud de este vector. Y esto es un concepto que ustedes ya lo han visto en el semestre pasado. La magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De su proyección en x al cuadrado. 3 menos x al cuadrado. Más su proyección en y al cuadrado. Más 9, porque 3 por 3, 9. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa si yo lo quiero al cubo? Aquí ya no tengo el espacio suficiente. Continúo al lado. De hecho, voy a escribir todos estos valores porque me van a servir. Voy a reescribir estos dos junto con el que necesito. Y también porque es la referencia con la cual lo estamos haciendo. Entonces aquí tengo una cosa, 1 entre 4 pi epsilon
igual que puse. Bien, ya reescribí los datos que necesitamos, la expresión generalizada y las cantidades que yo necesito para el ejercicio que nosotros estamos resolviendo. En particular, para este ejercicio en particular, tendríamos estas expresiones vectoriales, esta expresión vectorial y esta magnitud. Muy bien. Yo que entonces necesito en el denominador el cubo de esta expresión. Entonces, lo que sería igual a... Nos conviene, y de hecho en la mayoría de los libros lo van a encontrar de la siguiente forma. Muy bien. La raíz cuadrada, nosotros sabemos que en términos de una exponencial sería tener todo esto elevado a la 1/2. Entonces, si yo busco el cubo de algo que está elevado a la 1/2, tendría algo a la 3/2. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos esto. Entonces, ya que tengo los datos que necesito para resolver este problema, voy a sustituirlos en la expresión generalizada. Y tendría lo siguiente. Entonces, tendría 1 entre 4pi epsilon. Aquí me falta ponerle que está el cubo. ¿Qué falta? Perfecto, ya lo tenemos. Y esto, para simplificar aún más el desarrollo, vamos a resolverlo con respecto al vector unitario y con respecto al vector unitario j, por lo que yo lo escribiría de la siguiente manera.
Muy bien, ya, ya está. Ahora vamos a resolver esta integral. Lo que hizo para pasar de aquí a acá es multiplicar esta parte por esta de acá con respecto al vector unitario, tal como se ve aquí, y luego esta parte junto con la integral por esta parte de acá, por el vector unitario j. Como se podrán dar cuenta, el denominador aplica tanto para la proyección en y vector unitario como para la proyección en j vector unitario, tal como se escribe en esta aquí, se escribió en esta posición y en esta posición. Muy bien, lo pueden ver ahí. Entonces procederé a resolver cada una de las integrales de manera individual y paso por paso para que no tengamos ninguna confusión y no haya alguna duda con respecto al proceso. Voy a escribir esta integral y la voy a resolver de manera independiente a la otra. Una vez que resuelva esta integral, resolveré esta integral y ya que tenga resueltas esta integral y esta integral, ya la sustituiré aquí y aquí respectivamente. Entonces escribo este integral. Un detalle importante. Bien, la variación de la densidad del cuerpo con densidad lineal de carga es a lo largo del eje X. Entonces se sabe claramente que la integral será evaluada con respecto a al cambio en dicho eje, es decir, con respecto a X. De hecho, como ustedes se podrán dar cuenta, yo he cambiado la diferencial de longitud por diferencial de X, porque precisamente el cambio en la posición que está denotando el vector R, para los diferentes puntos que ocupan el espacio, el cuerpo con densidad lineal de carga lo hace a lo largo del eje X, es decir, a la variación en X que estaría representada desde menos 3 hasta 5 por los límites de la integral. Muy bien. Ahora sí, por eso es que he establecido aquí de menos 3 a 5. Como ustedes podrán darse cuenta, la figura va de menos 3 el cuerpo va de menos 3 a 5 sobre el eje X. Por eso tenemos la integral de menos 3 a 5 con respecto al cambio incremento en X. Muy bien, ahora sí, vamos a resolver. Entonces tenemos de 5 menos 3 menos X y de X 3 menos X cuadrado más 9, 3 menos. Muy bien, igual, quiero resolver esta integral. Perfecto, entonces tenemos ya estás. Muy bien, y esta integral se puede resolver de manera directa. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasa cuando nosotros derivamos el denominador? ¿Qué nos da? Vamos a ver qué nos da. Entonces yo voy a derivar el denominador con respecto a X. Entonces me daría lo siguiente, 2, 3 menos X, es lo que me da, esto de acá. Por A solamente, no, hace ver, 2, por eso sí está. Esto, y ya nada más nos faltaría un menos 1. Porque recuerden, 2 por 1, 2. Esto se queda igual, pero disminuye su exponente. 2 menos 1, 1. Y ya nada más nos faltaría multiplicar todo esto por la derivada con respecto a X de lo que está entre paréntesis, que es menos 1 por menos 1. Perfecto, entonces tenemos menos 2, 3 menos X. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando ustedes comparan esta cantidad con esta cantidad? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo único que nos hace falta? Comparar esta cantidad. Zoom dice que ya se va a terminar esta sesión. Entonces, para que el proceso de solución de esta integral no me quede cortado, voy a desconectarme y reconectarme en 5 minutos. Entonces ahí voy.